real impacto en la ciudadanía. Uno de estos temas gira en torno a un reciente decreto supremo que afecta la elección del directorio de la derrama magisterial que integra a los maestros que trabajan en las instituciones educativas del Estado. Y sobre este tema vamos a conversar con Alex Paredes González, vocero del bloque magisterial de concertación nacional en el Congreso de la República, representante de la región San Martín. Congresista Alex Paredes, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Sí, buenos días y muchas gracias a RPP por la gentileza. Represento a la región Arequipa. A la región Arequipa, mil disculpas. ¿Cuál es su posición, congresista, respecto a este decreto supremo que, según el presidente de la República, busca democratizar la derrama magisterial, según ha manifestado? Bueno, lo que hay que señalar es que lo que ocurre con esta institución de rama magisterial es que con este decreto se le pone dentro del Estado de Derecho. Se ha mantenido al margen del Estado de Derecho. Se ha violentado desde el año de 1988 el derecho humano a la libertad de asociación, el derecho humano a la libertad sindical, al principio de la autodeterminación de la libre voluntad. Basta mirar el estatuto y hacer un comparativo de lo que había y de lo que se ha corregido. Lo primero que tiene que señalarse, por ejemplo, en el tema de la incorporación y la afiliación ilegal a la derrama magisterial, si usted mira el estatuto actual, que ni siquiera está en la página web, usted ingresa a la página web y no está, está oculto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, Alex Paredes, como ocurrió con muchos maestros, nos nombrábamos, automáticamente pasabas a la derrama magisterial. No se te consultaba, no se te preguntaba, no firmabas algún documento de pertenencia. En el 2007 recién se corrige en alguna medida porque ya para tocar tu remuneración tú tienes que autorizar el descuento. Porque al inicio era, te nombraban, te incluían a la derrama y te tocaban tu sueldo. Y tú no habías autorizado. Eso, en primer lugar, es una violación y estaba en el artículo 5 y 6. ¿Y qué plantea? Fíjate, yo te comparto, ay, por favor, disculpa. Ahí está un comparativo que hemos hecho nosotros. El decreto ha modificado el artículo 5 y 6. Hoy, el artículo 5.6 señala la forma como uno puede incorporarse a la derrama. Y ahora es con consulta, como debió ocurrir siempre, porque cuando uno quiere asociarse a alguna institución, tiene que consultarse. Y segundo, en el artículo 7, la propuesta C, en la parte inferior, son derechos de los asociados optar por la libre desafiliación. O sea, si yo no quiero pertenecer, ¿por qué me tienen que obligar? Ahora, en todo caso, congresista, con esta explicación que nos da, ¿cómo califica también o qué le responde, mejor dicho, a Luis Espinosa, el presidente de la derrama magisterial? Y lo digo textualmente, ¿no? Él ha criticado este decreto supremo que busca democratizar esta institución, y lo que ha dicho es que el documento ha sido publicado, claro, en el Diario El Peruano, luego que el presidente, por supuesto, lo avalara y anunciara una sesión en el Consejo de Ministros, pero que esta norma ha generado, o lo que viene generando es que el gobierno se convierta hacia la derrama magisterial en una especie de atentado. No, para nada. Y yo en la segunda hoja que te acabo de alcanzar en este resumen, tú puedes hacer el comparativo, y me refiero al artículo 7. El artículo 7 se refiere el actual estatuto que prescribe en el artículo 7. Son derechos de los asociados elegir y ser elegido. Hasta ahí estamos bien, como en cualquier institución. Pero luego viene la discriminación a los órganos de gobierno de la derrama magisterial a través del Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú, SUTET. Oiga, ¿y si yo no soy afiliado al SUTET? ¿Me van a obligar a afiliarme? Violentan mi derecho humano a libertad sindical, porque una cosa es la institución que creó Fernando Belaúnde Terry en el 65, que se llama derrama magisterial, y otra cosa es el sindicato SUTET. Pero no me pueden condicionar a que yo me afilie al SUTET para poder ejercer mi derecho de elegir y ser elegido en derrama magisterial. ¿Y qué plantea en ese terreno el decreto que se ha aprobado? Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia o responsable de las oficinas descentralizadas de la derrama magisterial a través de elecciones universales, libres, voluntarias, directas y secretas. Como ocurre en cualquier institución que uno pertenece, todos tenemos los mismos derechos. Nosotros hemos vivido desde el año 88 hasta ahora
sin elegir y ser elegido. Y eso es antidemocrático. Somos un país democrático. Tenemos una constitución política del Perú, ¿no?, que sanciona la discriminación. El artículo 2, numeral 2 de la Constitución señala: todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado por cualquier índole. Y acá nosotros hemos vivido discriminados, ¿por qué? Porque no somos del SUTET. Y acá no es cierto. Sí, le escucho. Congresista, el presidente de la derrama magisterial, señor Luis Espinosa, también ha dicho que este decreto es un atentado contra una entidad privada. Se concibe como tal a la derrama magisterial, pero por favor le pido que nos espere unos segundos. Vamos a una pausa, escuchamos a los anunciantes y luego regresamos a Trujillo. Estamos con ustedes en Ampliación de Noticias aquí en RPP y estamos dialogando con el congresista Alex Paredes González, vocero del bloque magisterial de Concertación Nacional, conversando sobre el decreto supremo que afecta a la derrama magisterial y que ha sido cuestionado por sus directivos. Y justamente le consultábamos sobre lo que ha dicho el presidente de la derrama magisterial, Luis Espinosa, en relación a que es un atentado porque estamos hablando de una entidad privada. Y le consultábamos si se concibe como tal o no a la derrama magisterial. Congresista. Sí, Carlos, yo entonces pongo la premisa, y ustedes han conocido. Nosotros en el Congreso, con leyes, hemos tocado AFP. Las AFP son entidades privadas. Sin embargo, nosotros hemos emitido leyes para que se disponga de los recursos de las personas. No hemos respetado el gobierno de la SFP, de los administradores, y nadie ha cuestionado. Y acá lo único que está haciendo este decreto es corregir, encuadrar dentro del marco del Estado de Derecho, tal como manda el artículo 38 de la Constitución Política del Perú, donde todos los peruanos tenemos que respetar el Estado de Derecho. Aquí en ningún extremo de este decreto supremo se refiere a agarrar dinero. Aquí no habla de dinero, ni el Ministerio de Educación, ni X, ni Y, ni Z. Es más, esto está aparejado. A mí me gustaría que lean la sentencia del expediente 9231-2005-PA/TC, que esta fue una sentencia del Tribunal Constitucional frente a lo que hizo el exministro de Educación, Carlos Malpica Faustor, de ese entonces. ¿Qué hizo? Prepublicó un proyecto de modificatoria de estatuto. Solo prepublicó siendo ministro de Educación. Acudieron hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional les declaró infundado. Y ahí le señaló que el Ministerio de Educación sí tiene potestad de hacer modificaciones. Uno lee el propio decreto supremo que se ha modificado, 021, y lee el artículo 3, dice: facúltese al Ministerio de Educación para que apruebe las modificaciones que se haga al presente estatuto y para que dicte las medidas complementarias que sean necesarias para su mejor cumplimiento. Entonces, ¿tiene atribución o no tiene atribución? Tiene atribución, pues. ¿Cómo no dijeron nada cuando se fijó el monto de aporte y no nos consultaron a nosotros? Han habido varias modificatorias, pero nunca nos han consultado, Carlos y Joana, nunca. Los asociados solamente servimos para que nos descuenten. Y cuando tú, supongamos, Carlos o Joana, asociado, pides información de conformidad al propio estatuto, no te la brindan. No la tienes. Carlos, perdóname, Joana, sí. solo una pequeña consulta, congresista. ¿Se tiene un cálculo de cuál es la cantidad de fondos que maneja la derrama magisterial? No lo podemos saber, Carlos, porque desde el año 88 que tiene vigencia este estatuto, jamás, nunca ha habido una asamblea abierta, amplia, democrática, informativa. Justamente cuando los asociados le pedimos, queremos saber número de trabajadores, cuánto se pagan de sueldos, cuál es el monto de dietas que se pagan los miembros del directorio, el Consejo de Vigilancia, y lo que tú me preguntas, nos niegan la información. Uh-huh. Cambiando de tema, congresista, hay también que ver en el Parlamento esta semana, el día martes, y ha quedado suspendido además este debate del retorno a la bicameralidad, conocer también cuáles son las posiciones en el Congreso de la República, pero qué sucedería también, ¿no?, con este referéndum que se realizó en el año 2018, en el que justamente se le preguntó a los ciudadanos si querían volver a 2 cámaras, y la respuesta fue que no. Bueno, ahí hay que rememorar también la Constitución del 79.
¿no? Haciendo un comparativo en este tema en específico, la del 79 te hablaba de 2 cámaras. La del 93 se eliminó. Claro. Y aquellos que eliminaron hoy promueven 2 cámaras. Qué contradicción, ¿no es cierto? Yo creo que esto necesita mayor debate, mayor conocimiento, porque se entiende que actualmente los congresistas tenemos un conjunto de funciones que por una cuestión lógica diríamos que va a ser distribuida entre esas 2 cámaras, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se está discutiendo y está generando ya lo que se ha visto la semana pasada, ¿no? ¿Podría terminar de verse en esta legislatura, es decir, el día martes? Es una posibilidad porque se ha programado desarrollo del Pleno para martes, miércoles y jueves. O sea, tenemos 3 días para zanjar el tema o dejarlo pendiente el tema. Ya quedará en la disposición de cada uno de los grupos parlamentarios. Muy bien. Ahora, no será congresista, le consulto, y se lo quiero decir con una terminología popular, ¿no será que algunos congresistas lo que quieren es repetir el plato y continuar su permanencia en el Parlamento? Bueno, hay justificaciones de todo tipo, ¿no? Uno, que finalmente quien decide si el congresista es reelegido es el pueblo, la población. O sea, los electores son los que sancionan, los que califican, los que evalúan lo que hace una autoridad, ya sea de carácter nacional, regional o municipal, ¿no? Finalmente. Pero no siente que hay una presión, en todo caso, para que sea visto prontamente este tema, cuando usted mismo acaba de señalar que se necesitaría un análisis mayor y profundo. Sí, hay una preocupación muy focalizada, como tú dices, preocupante de algunos grupos parlamentarios, de otros no los hay, los hemos expresado la semana pasada, ¿no? Pero bueno, ese es parte de su derecho parlamentario a lo que quiera realizar dentro del Congreso de la República. Ahora, ¿qué implicaría esto en cuanto al presupuesto nacional? ¿Un aumento de cuánto aproximadamente? No, de acuerdo a lo que ha explicado la presidenta de la Comisión de Constitución y dentro de los cálculos económicos, no va a significar egreso, va a ser una redistribución de las cosas que se tienen actualmente con el presupuesto actual. ¿Y cuáles serían los beneficios en todo caso? Bueno, los beneficios en el tema de una segunda cámara, de acuerdo a lo explicado, son unas nuevas funciones que se estarían asumiendo, ¿no? Que ya no estarían solamente en la Cámara de Diputados, ¿no? Y tener una cámara con una especie de revisión y de tomar algunos hechos, diríamos, de mayor peso, ¿no? Ahora, otro de los temas que se han visto esta semana cambiando un poco, giran en torno a algunas declaraciones, ¿no? Declaraciones del jefe del gabinete Aníbal Torres con relación a la función de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y luego sobre estas, las de la presidenta justamente del Parlamento, María del Carmen Alba, solicitándole la renuncia al Premier. ¿Qué opina respecto a ello? Bueno, creo que ya el presidente de la PCM ha pedido disculpas. Vía Twitter. ¿No es cierto? Y la forma puede no ser la más adecuada, definitivamente, ¿no? Supongo que será por la circunstancia de haber estado alejado, pero es necesario que haya una reunión donde esté el presidente de la PCM, el ministro de Defensa y las autoridades de las Fuerzas Armadas para zanjar de una vez el tema, ¿no? Muy bien. Muy bien, le agradecemos al congresista Alex Paredes por su participación en Ampliación de Noticias. Muchas gracias, congresista. 8 de la mañana con 28 minutos para informarles también. Permítame terminar. Solo muy breve, porque tenemos una información de último minuto. No, solamente para agradecer la gentileza y decir que aquí nadie busca destruir la derrama magisterial, lo único que se busca es, como se ha dicho, democratizar y entender que todos los asociados tenemos los mismos derechos. No confundir sindicato con otra institución que tiene otro carácter. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias, congresista. 8:28. Para informar, Joana, que en la ciudad de Trujillo hemos sentido un sismo de una magnitud 4.7. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, ha sido a 89 kilómetros al suroeste de Salaberry, del distrito de Salaberry, en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. Se ha sentido ligeramente en nuestra ciudad.